Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar esto, dile: ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria a ti. Ven Espíritu, oh, ven, haz lo que quieras hacer y derrama una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Sobre mí, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Toma todo el control, toma esta nación, hace falta tu dirección. Oh Señor, toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abren los cielos. Dios, toma todo el control, toma esta nación, hace falta tu dirección. Oh Señor, toma tu posición. Buenas noches, hermanos, Dios lo bendiga. Me presento una vez más, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, de Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por este tiempo que podemos estar aquí reunidos, Padre amado. Como dice tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos, tú estás con nosotros, Padre Celestial. Por eso te damos gracias, Padre amado. Gracias por las redes sociales que son de bendición para nuestras vidas. Y gracias por tu Santo Espíritu, por el cual estamos congregados hoy en día, Padre amado. Te doy gracias por la vida a cada uno de mis hermanos también que están del otro lado escuchando tu palabra, Padre Celestial. Acaban de apartar este tiempo para escuchar esta palabra de bendición y de edificación para sus vidas, Padre Celestial. Te pido que tu Santo Espíritu le esté hablando, Padre Celestial, que hagas lo imposible, Padre Celestial, que te estés glorificando una vez más. También ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo a todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en este momento en el cual estamos reunidos para escuchar tu palabra, Padre amado, atamos y reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando.
Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, y echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Hoy el Señor nos quiere hablar de una palabra que nos cuenta que llegado su momento, dice que estaba el rey Acab reinando en Israel. Lamentablemente un hombre corrupto, dice que era inclinado a los ídolos. ¿Por qué? Porque tenía una mujer también, dice que era idólatra. Y dice que en ese tiempo, al estar tan corrompidas las cosas de Dios, dice que aparece este hombre también llamado Jehiel, que reedificó a Jericó. Y hoy en día lamentablemente estamos también en estos tiempos donde vemos lamentablemente la idolatría en las iglesias, en las cosas de Dios. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y también lamentablemente el enemigo hoy está queriendo volver a reedificar a Jericó en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir Jericó? La palabra del Señor nos cuenta que llegado su momento dice que el pueblo de Israel había salido del cautiverio de Egipto, y dice que estuvieron en el desierto, en su proceso, en su trato con Dios, conociéndolo a Dios, dice, por 40 años, yendo hacia la tierra prometida que estaba en Canaán, en Jericó. Y dice que Jericó estaba muy cerrada, y dice que Dios le dio la victoria en ese momento. Y así tal vez usted también en su momento se acercó a los pies de Cristo, Dios lo hizo libre, y tal vez tenía un Jericó que se le oponía para que usted tenga su bendición. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jericó era la muralla, era un muro muy fuerte en ese tiempo. Dice que estaba muy cerrado. Lo vamos a leer en el libro de Josué capítulo 6 versículo 1. Miren lo que nos dice. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Dice la palabra del Señor que el enemigo en su momento tuvo tanto miedo. ¿Por qué? Porque sabían que una vez que el pueblo de Israel pasaba los muros, destruía los muros, iba a tener su bendición, iba a tener la tierra prometida. Y así tal vez a usted le costó mucho tal vez destruir ese Jericó. ¿Por qué? Porque fue por fe la destrucción de eso. Dice que el pueblo creyó a Dios y caminó por fe, gritaron por fe, y Dios le dio la victoria. Y así tal vez a usted también le costó mucho restaurar su matrimonio, salir de la depresión, salir de alguna enfermedad, que sus hijos salgan de los vicios. Tal vez ese Jericó tal vez se lo puso por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque dice que estaba cerrada, bien cerrada, y que nadie podía entrar ni salir, dice, por causa de los hijos de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Lamentablemente el enemigo quiere volver a reedificar eso, quiere volver a ponerle esa muralla, los muros de Jericó. Lo que nos dice en el capítulo 1, en el Primera de Reyes capítulo 16 versículo 34 dice: En su tiempo Jehiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso las puertas. Dice que este hombre tenía poder y no le importó más nada, simplemente hacerle mal, dice. Reedificar eso que tanto se le puso al pueblo de Dios, volvió a hacerlo. ¿Por qué? Porque el enemigo lamentablemente no le importa qué tiene qué puede perder o qué tiene que poner en juego. ¿Para qué? Para verlo a usted destruido. ¿Por qué? Porque dice que este hombre, por causa del poder, por causa de hacerle la vida imposible, por decirlo, enojado contra los hijos de Dios, dice que mató a sus propios hijos. Y así lamentablemente vemos cómo hay personas que por celo, por envidia, tal vez quieren que usted vuelva a estar mal, vuelva a estar deprimido, en depresión, que su matrimonio esté destruido una vez más, que su economía, que lo echen del trabajo, tal vez en su propio trabajo. Tal vez también están estas personas queriendo volver hacer lo malo, y ahí es cuando lamentablemente estas personas recurren a los brujos, recurren a cosas malas, y no se dan cuenta que nosotros estamos con un Dios vivo, poderoso, que pelea por nosotros. ¿Por qué? Porque dice que en ese momento Dios habló a Josué, que es lo que dice en el versículo 16, dice: conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que Jehová había hablado
por Josué, hijo de Nun. Muchas veces nosotros no comprendemos el poder de la palabra de Dios en nuestra boca, nosotros los siervos de Dios, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Josué fue el que lideró al pueblo en su momento para que ellos puedan ser victoriosos, llegar a la tierra prometida. Y así tal vez Dios le dio una palabra a usted a través de algún siervo, o tal vez usted mismo profetizó en su momento. Y hoy el enemigo quiere volver a edificar eso, quiere volverlo a ver usted deprimido, quiere volverlo a verlo en la miseria, no lo quiere ver bendecido. Tal vez quiere que usted tenga esa baja autoestima otra vez, y lamentablemente usted le está dando lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque lo está escuchando. Usted no tiene que escucharlo al enemigo, usted tiene que aferrarse al Señor, como dice la palabra, que nos aferremos a Dios, que resistamos al enemigo y Él va a huir de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos, que así como dice que este hombre en los tiempos de Acab, en los tiempos que el rey de Israel estaba lamentablemente mal, estaba inclinado hacia los ídolos, a la idolatría, este hombre aprovechó para hacer lo malo y reedificó los muros de Jericó. Pero hoy Dios también nos muestra que la palabra de Dios tiene poder, es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque dice que a través de la palabra de Josué se hizo esta maldición. ¿Por qué? Porque este hombre, a precio de la vida de sus hijos, reedificó lo malo. Y eso es lo que está haciendo el enemigo, a precio de vida de personas que nosotros nos rodean, a precio de nuestras propias personas, nuestra familia, nuestro entorno que queremos. Lamentablemente está usando ¿para qué? Para dañarnos. Pero nosotros estamos con Dios y tenemos que creerle al Señor. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que el pueblo de Israel en su momento, para derribar el muro de Jericó, dice que caminaron 6 días toda la vuelta a la ciudad en silencio, por fe. Y así tal vez a usted también le costó caminar esos días, le costó mucho llegar a derribar ese muro de Jericó, ese grande, esa muralla fuerte que se lo puso en su momento para que usted tenga la bendición. Hoy el enemigo quiere volver a deprimirlo, quiere volver a verlo tirado, quiere volver a verlo en la miseria con sus hijos, tal vez quiere volverlo a verlo enfermo. Pero hoy nosotros creemos en el Señor, creemos que los muros de Jericó ya cayeron por fe. ¿Por qué? Porque Dios está peleando por nosotros, nosotros caminamos por fe, nosotros no tenemos que ver nada. Así como estas personas dicen que no importa el precio que tienen que pagar, que aún recurren a los brujos y hacen cosas que no tienen que hacer, nosotros recurrimos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios vivo. Dios no nos pide nada, simplemente que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Nosotros simplemente tenemos que seguir caminando por fe, creyendo que Dios ya nos dio la victoria, así como el pueblo de Israel en su momento fueron victoriosos. Dice que entraron a Jericó y Dios le dio la victoria, le dio la riqueza, le dio la tierra prometida. Tal vez a usted le costó mucho que su matrimonio se restaure, que sus hijos vuelvan al camino, que dejen los vicios, y hoy el enemigo está tratando de edificar eso otra vez, está tratando de que sus hijos vuelvan otra vez a hacer lo malo. Tal vez lo está poniendo en depresión a su familia, a usted mismo, tal vez que está escuchando este mensaje, le quiere hacer volver a los vicios. Usted tiene que cerrar esas puertas, tiene que empezar a pedirle al Señor, tiene que clamar al Señor. Y como dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, el poder de la palabra de Dios, que dice la palabra del Señor que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que si el Señor ya derribó esos muros, hecho está. Simplemente tenemos que creerle al Señor y confiar en el Señor. Y también dice la palabra del Señor que el que conspira contra nosotros va a caer delante de nosotros. Eso es lo que el Señor nos está mostrando hoy, que hay personas, lamentablemente, así como este hombre Jehiel, que dice que aprovechó la situación, que el pueblo de Dios estaba inclinado a la idolatría, estaba mal, estaban tibiamente. Tal vez usted por cuestiones de la vida, tal vez se está entibiando, se está inclinando a la idolatría, está haciendo cosas que no tiene que hacer. Hoy Dios le está mostrando que usted vuelva a ponerse firme en los pies del Señor, que le pida perdón, que se afirme en la oración, que esté vigilante, que esté, como dice la palabra del Señor, que tenemos que estar orando y velando en todo tiempo, que avivemos el fuego del don de Dios que nos dio a través de su palabra. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que empezar a usar las armas espirituales, que es la oración.
caminar por fe. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Pero nosotros tenemos también que comprender que no es con nuestras fuerzas, sino con el Santo Espíritu del Señor. Y así como con fe dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel derribó esos muros, nosotros por fe ya tenemos que confiar que hecho está, y que lo que el enemigo estaba tratando de edificar, de levantar otra vez, todo lo que se nos quería oponer a nosotros, tal vez el enemigo le quiere volver a tener a usted como nada, porque tal vez a usted le costó salir de ese baja autoestima que tenía. Tal vez el enemigo le está diciendo para qué quiere hacer las cosas si no te salen. Usted simplemente tiene que escuchar al Señor, no al enemigo. Tiene que escuchar a esas personas que son de bendición, así como dice que Josué fue el que lideró al pueblo de Dios y le dijo lo que tenían que hacer, que ellos estaban en silencio, creyéndole al Señor, y al séptimo día dice que Dios le dio la victoria. Hoy el Señor quiere que usted comprenda que usted simplemente tiene que escuchar a los siervos de Dios que son mensajeros de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos la voz que clama en el desierto. Somos siervos de Dios que estamos para guiarlo a usted espiritualmente a través de la palabra, con un fundamento bíblico, como el Señor hoy nos está hablando. Tal vez usted ya quería dejarlo todo. ¿Por qué? Porque dijo, el enemigo se volvió a levantar contra mi finanza, en mi trabajo, contra mi matrimonio, mis hijos, en mi propia salud. Pero hoy el Señor le quiere mostrar que los muros de Jericó ya cayeron, y lo que dice, como dice la palabra del Señor, lo que Dios abre nadie puede cerrar, y lo que Dios cierra nadie puede cerrar. Si el Señor le abrió la puerta de bendición, si el Señor le echó los muros de Jericó para que usted sea bendecido, hecho está. Usted simplemente tiene que declarar la palabra del Señor, confiar en el Señor, y usted tiene que confiar en el Señor, que el Señor está con usted como poderoso gigante. Usted simplemente tiene que creer en su corazón. Tenemos que creerle al Señor, tenemos que creerle así como el Señor nos dice, sí, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. Hoy estaba viendo que una hermana nos está pidiendo por oración por un hermano. Usted, hermana que está escuchando este mensaje, tiene que creerle a la palabra del Señor que dice que por la llaga de Jesucristo fuimos sanados. Usted tiene que declarar esa palabra, tiene que creerle al Señor Jesucristo que Él venció a la muerte y para Él no hay nada imposible. Él ya venció a la muerte. Usted tiene que declarar la sanidad sobre esas personas, tiene que orar, interceder espiritualmente, tiene que creerle al Señor. ¿Por qué? Porque tal vez el Señor en su momento ya los sanó, pero volvieron a decaer otra vez, una vez más. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere volver a reedificar eso, quiere volver a reedificar ese Jericó que tanto le costó a usted. Tanto a usted le costó creer en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en nuestro corazón que Jesucristo resucitó de los muertos, y creemos también que Dios derribó los muros por fe. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos por fe, no por lo que vemos, sino caminamos por lo que está por delante, porque esta momentánea tribulación, como dice la palabra del Señor, esta momentánea tribulación no se compara al peso de gloria venidero. Tenemos que creerle al Señor que hecho está, que nuestra bendición ya está de camino. Tal vez el enemigo, vuelvo a repetirlo, se está levantando contra su familia, se le levantó una tormenta, pero usted tiene que creer que el Señor Jesucristo está en su barca, y simplemente tiene que orar y clamarle al Señor, que usted va a ver su respuesta y su bendición. Ahora yo le animo y le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. El Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy.
hay libertad, puedo adorar. Todas sus culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por esta palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas, Padre Celestial. Porque tal vez el enemigo quería reedificar a Jericó, quería reedificar eso que tanto nos costó atravesar, afrontar, Padre Celestial. Pero nosotros caminamos por fe, Padre Celestial. Hoy confiamos en ti, Padre Celestial, y sabemos que hecho está, Padre Celestial. Las murallas cayeron. Eso que era imposible para los hombres, ya nosotros lo afrontamos, Padre Celestial. Y como dice tu palabra, Padre amado, tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, Padre Celestial. Hoy comprendemos también, Padre amado, que nuestra lucha no es carnal, Padre Celestial, sino espiritual. Hoy tomamos las armas, Padre Celestial, que es la oración, y te pedimos, Padre Celestial, que derribes una vez más, Padre amado, toda artimaña del enemigo, toda maquinación del enemigo que estaba planeando en contra de nuestra vida. Hoy reprendemos todo hombre fuerte, Padre Celestial, que quiere entrar en nuestra economía, Padre Celestial, con las deudas, esos conflictos, Padre Celestial, el espíritu inmundo, Padre Celestial, que se meten en esas personas, Padre amado. ¿Para qué? Para traer contienda en nuestro matrimonio, en nuestra familia, Padre amado. Hoy también reprendo todo hombre fuerte, Padre Celestial, que quiere traer depresión sobre mis hermanos, mis hermanas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Ato y reprendo todo hombre fuerte, Padre Celestial. Todo también esas personas que quieren tenerle bajo autoestima a mis hermanos, Padre Celestial. Hoy yo le animo y le invito a que crean al Señor y que confíen en el Señor, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tú ya no hiciste libre, Padre Celestial. Confiamos en tu palabra y sabemos, Padre Celestial, que tú ya nos diste toda la bendición, Padre Celestial. Como dice tu palabra, tú nos bendeciste con toda bendición, Padre Celestial. Sabemos, Padre Celestial, que confiamos en ti, que caminamos por fe y que esta momentánea tribulación no se compara al peso de gloria venidera. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos, sopla hoy desde el norte, trae aliento. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que si el enemigo se estaba levantando una vez más queriendo edificar eso que nos costó tanto afrontar, que tanto nos costó la victoria, tenemos que confiar en el Señor, que el Señor ya lo hizo, que ya derribó a Jericó, que ya no abrió la puerta a las bendiciones. ¿Por qué? Porque eso nos representa, Jericó, la oposición, lo que se nos oponía, para que podamos tener nuestra bendición. Tenemos que creerle al Señor, no verle a los hombres, sino confiar en nuestro corazón que Jesucristo ya venció a la muerte y para Él no hay nada imposible. Y así como el enemigo dice que a precio de la propia de sus propios hijos, la vida, de sus propios hijos, dice que reedificó eso, nosotros también tenemos que creerle al Señor que a precio de la vida de Jesucristo, Él ya nos bendijo con toda bendición y nos hizo bendito. ¿Para qué? Para caminar de gloria en gloria. Por eso le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.